Buenas noches, Rogelio. Yo soy, confírmeme por favor que me escuchan. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos que se sumen el resto de compañeros para poder iniciar el trabajo. De acuerdo. Muy bien, buenas noches con todos, doctora Sara, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Supongo que sus compañeros se van a ir sumando de a pocos. Eh, la sesión de hoy es una sesión en la que vamos a aprender algo nuevo. eh, que son básicamente pautas para que ustedes puedan hacer una selección sistemática de literatura científica de una manera más correcta. Para ello, nosotros le vamos a alcanzar un checklist para que ustedes comprueben si están logrando hacer esa selección e ir controlando todo lo que están encontrando. Permítanme ah, compartir con ustedes lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Muy bien. En la semana 6, sesión número 1, tenemos, como le decía, pautas que ustedes deben conocer para que esa búsqueda que comenzó desde hace unas sesiones atrás sea mm, de una mejor calidad, sean los documentos que encuentren sean seleccionados correctamente. En algunos casos vamos a desestimar otros, pero hay criterios ya establecidos bajo una
una metodología llamada Prisma que vamos a conocer el día de hoy para que ustedes puedan seleccionar de manera correcta los artículos que van a buscar en las bases de datos y que les va a servir para la redacción de su RCL. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Adicional a ello, vamos a comprobar con cada uno de ustedes, el trabajo que están haciendo. Es la segunda parte. Hay algo muy importante que lo van a notar cuando comencemos a revisar el prisma, es referente a la necesidad de utilizar un gestor de citas. Nosotros le recomendamos Mendeley eh, porque era el más utilizado, pero existen otros como el Sotero, que también se recomienda, pero de preferencia Mendeley es el que trabaja de manera más integrada con Scopus y con otras bases de datos. Entonces, preferentemente les recomendamos Mendeley. Entonces, vamos a comprobar qué están haciendo, porque cuando hemos estado revisando lo que presentaron en la semana número 4 y se revisó en la semana número 5, nos notamos que algunos están haciendo citas de forma manual y ello no debe ser porque luego van a tener muchas dificultades para construir su documento final de esta asignatura. Entonces vamos a comenzar a revisar posterior a esta explicación breve. ¿Qué es lo que buscamos con esta sesión? Bueno, primero, revisar los pasos, lo que están haciendo ustedes, si están utilizando las palabras claves, si el resultado de su cadena de búsqueda que implica el método PICO lo están utilizando. Vamos a comprobarlo luego en cada sesión para ver qué están haciendo, ¿ya? Luego tenemos como segundo objetivo definir los criterios de inclusión y exclusión alineados al objetivo de la RCL, que es la pregunta pico, lo que les acabo de indicar. Vamos a comprobarlo si están haciendo para que después no haya dificultades, ¿ya? Para que no haya dificultades en la redacción. Si es que no concuerdan o no han encontrado, es porque quizás no están considerando el método pico. Y luego vamos a discutir los aspectos claves de la revisión de los títulos y resúmenes del astra de los artículos científicos encontrados. ¿A qué me refiero? A que ustedes deben identificar de los abstracts, de los resúmenes de los artículos, qué partes son las importantes y qué vamos a extraer. Si bien es cierto, hicimos un ejemplo anterior en una sesión, hoy nos seremos más precisos para ver qué es lo que van a extraer de cada uno de los artículos. Eso es lo que perseguimos en la sesión del día de hoy. Empezamos. Pasos para la selección de artículos de la RCL. Lo primero que tenemos que entender que es que Prisma está hecho específicamente para ello, ¿ya? La declaración Prisma es una guía, es una ayuda para que las personas que investigan, inicialmente fue creada para investigadores en ciencia de la salud, pero es utilizada por cualquier investigador que quiera hacer una revisión sistemática y que no es más que una lista de checklists, mejor dicho, una lista de verificación en la que incluyen 27 ítems eh, y que comprobamos que el documento o el trabajo que estamos haciendo tiene un mínimo de información para transmitir o para ser eh, considerado en un informe de revisión sistemática. Ya vamos a conocerlo. El PRIMA 2020 está diseñado para uso en revisiones sistemáticas. Para eso fue elaborado, ¿ya? Eh, para eso fue construido, con o sin metaanálisis, y ha sido elaborado o pensado principalmente para la parte de salud, como les decía, pero es aplicable a cualquier área del conocimiento con otros objetivos. Eso quiere decir que nosotros, que en el área de ingeniería de sistemas o de ingeniería industrial o cualquier otra área de conocimiento, puede aplicarlo sin ningún problema, verificando o haciendo la equivalencia de los ítems que considera Prisma 2020.
Lo primero que tenemos que entender es que es un documento, una sugerencia, una ayuda. Este es el link de descarga, o este link en el que está. Yo ya lo tengo por aquí, lo voy a mostrar. Luego lo voy a subir al aula para que lo tengan acceso. Y esta es la declaración Prisma, que no es más, como le digo, una ayuda, una propuesta para que se pueda mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y el metaanálisis. Está toda la definición, los precedentes, la declaración Prisma, pero lo importante que vamos a revisar más adelante son estos. La lista de comprobación de los ítems en la publicación de una revisión sistemática. Entonces, como le decía, este es una lista de verificación. Vamos a comprobar si tiene títulos, si tiene un resumen estructurado, si tiene objetivos, una justificación, y cada uno de ellos tenemos que identificarlos, ¿ya? Este documento, como les digo, lo he descargado, yo lo voy a presentar o a subirlo en su respectivo espacio de la sesión 6, pero si ustedes quieren accederlo, también está aquí el link y pueden encontrarlo ahí. Lo único que sí van a tener que loguearse si quieren descargarlo de esta versión, pero está en cualquiera, eh, en cualquier elemento, en cualquier ubicación lo pueden buscar en formato PDF y lo pueden descargar. ¿Ya? En el link que está acá, tendrían que loguearse para descargarlo. ¿Ya? Es del Dropbox. Muy bien. Entonces, espérense un momento, por favor, que mi mouse está que me da. Acá está. ¿Cómo usaremos Prisma? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar paso a paso que los artículos científicos que se incluirán en la RCL cumplen ese procedimiento. ¿Ya? Eso es lo que nos va a permitir Prisma. Y luego también consta de un diagrama de flujo que nos indica la forma en cómo nosotros vamos a documentar ese proceso. Cada paso o fase de la selección está bien especificado. Y ese procedimiento puede ser replicado por todos los investigadores futuros, los que en todo caso hacen uso de este método. ¿Ya? Eso es lo que vamos a buscar con Prisma. El proceso de selección involucra ocho fases, 8 etapas. La primera es definir criterio de inclusión y exclusión que ustedes ya hicieron en la sesión previa. Nosotros le dijimos, a ver, vamos a considerar eh, palabras claves y aquellas que vamos a utilizar en la cadena de búsqueda. Pero también dijimos, a ver, en algún momento vamos a decir que no consideren esas algunas palabras y con eso definimos la exclusión y utilizamos la lógica o el conector, la palabra lógica no. ¿Ya? Entonces vamos a definir qué elementos lo incluimos de los que ya han ustedes definido y qué no debemos considerar. El punto 2 dice, precisa las bases de datos a utilizar. También lo hemos dicho. Nosotros recomendamos específicamente Scopus, pero les dijimos que podrían considerar otras bases de datos. ¿Se acuerdan qué base de datos dijimos que podían considerar? Por ejemplo, dijimos que había una base de datos en la que se publicaba bastante de ingeniería. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿En qué base de datos han buscado o netamente han buscado en Scopus? ¿Alguien me puede dar un aporte? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ir anotando algunas bases de datos. La principal dijimos que era Scopus, ¿verdad? Es Web el, of Science, cielo, creo que era profesor. sí, pero un ratito que este mouse está que me da. Ya, ¿verdad? Hay varios, ¿no? El GUS, Cielo, pero les dije y les recomendé que también consideren IEEE, ¿verdad? Porque esta es una de las bases de datos en donde más publicamos
los de ingeniería, ¿verdad? IEEE, exacto. IEEE es una, por ahí me aportan en el chat, me dice Hans y Sergio, me dicen que, y Tamara también me dice, esta es una base de datos muy utilizada por los de ingeniería. Claro, él pertenece al Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, pero ahí es donde se publica y está muy bien linkeado a revistas de ese nivel, entonces de un alto nivel. Entonces, también hay bastante publicación de eso. Estas son las bases de datos que ustedes tienen que identificar en el paso número 2 del proceso de selección. El paso 3 elimina artículos duplicados. Ese es cierto. Cuando nosotros hacemos búsquedas, van a encontrar artículos duplicados si se buscó en diferentes bases de datos. ¿A qué se refiere? Que quizá encuentren el mismo artículo en WUS y está en IEEE, hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos, ¿ya? Hay que no considerarlos e ir separando esos artículos, esos documentos, porque si no, después se nos complica la redacción. Dime, Sergio. Mientras Sergio participa, voy cambiando de mouse. Dime, Profe, Sergio. no entendí muy bien lo que se refiere a duplicado, que se puede encontrar tanto en IEEE y Scopus, Sí, claro, y, puede ser. pero sí podríamos utilizar uno de ellos, pues, ¿no? Cualquiera de Claro, ellos. claro, puedes utilizar, ahora sí, puedes utilizar cualquiera de ellos, ¿ya? A eso se refiere. Si se buscó en más de una base de datos, vas a encontrar quizá, no, no es muy común a veces, pero sí encuentras duplicados los documentos, los artículos. ¿Quedó claro? Sí, ok, profe. Listo. El paso 4 ya viene la selección de artículos de interés a partir de la revisión de títulos y resúmenes. Y aquí es importantísimo, y eso lo vamos a comprobar hoy con la doctora, vamos a comprobar que todos y cada uno de ustedes esté trabajando con Mendeley, que tengan ya instalado Mendeley, que sus artículos que estén encontrados estén registrados en Mendeley, porque si no van a tener muchas dificultades al momento de hacer la escritura, ¿ya? Es más, en la plataforma, permítanme mostrarles, aquí, acá hay videos tutoriales de cómo trabajar con Mendeley. Ahí están, les ayudan o les muestran para que ustedes puedan seguir o instalar y trabajar con Mendeley. Para ello ya saben que tienen que tener su cuenta y todo lo demás, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a reforzar, hoy lo vamos a comprobar, ¿ya? Todos y cada uno deben trabajar con su cuenta en un gestor de citas que se recomienda, como le digo, Mendeley. El 5 y este es algo que ustedes ya debieron haberlo hecho, es recuperar el documento a texto completo. Generalmente está en PDF, los textos que descargan. Recalcamos aquí algo, no todos los textos o no todos los artículos, como lo dijo algún compañero en la sesión pasada, no todos los artículos son accesibles, algunos están restringidos, entonces esos hay que no considerarlos por ahora, ¿ya? Porque implica un pago, implica un costo, entonces no podemos considerar, salvo que ustedes quieran cancelarlo, que no es obligatorio, ¿verdad? Entonces tenemos que recuperar esa información porque en ese documento hay información que vamos a utilizar para la redacción. El paso 6 es evaluar los artículos a texto completo, ¿ya? Seleccionándolo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que se establecieron en el paso número 2, ¿verdad? Entonces ahí en el paso número 1, entonces tenemos que eh, evaluar esos documentos, esos artículos que ustedes han ya identificado. En el paso 7, establecer la lista de publicaciones y su registro bibliográfico seleccionado para el estado del arte. Ya tenemos los documentos, tenemos que conseguir su ISSN o su DOI para poder utilizarlo en el estado del arte. No se olviden que eso luego lo vamos a tener que ponerlo en referencias bibliográficas. Es importantísimo identificarlo, ¿ya? Y luego, en el paso 8, documentar todo el proceso de selección en un diagrama de flujo de Prisma.
que no es más que los 7 pasos previos. Eso es lo que nosotros debemos seguir para poder trabajar o para poder hacer un proceso de selección adecuado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Criterios de exclusión y inclusión, o de inclusión y exclusión, lo que ya habíamos comenzado a revisar nosotros. Cuando nosotros hablamos de criterios de inclusión y exclusión, hablamos de los criterios que yo voy a seguir para poder elegir un artículo. ¿Ya? Significa que hay palabras, hay términos que yo voy a considerar para poder elegir esos artículos. Y también voy a tener algunos términos o palabras que me van a delimitar esas búsquedas, que son básicamente los criterios de exclusión. No necesariamente tiene que ser palabras, a veces son criterios como, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Los artículos que voy a considerar no tienen que tener más de 5 años o más de 3 años, o tienen que estar publicadas por ejemplo, en inglés o por autor tal. Hay algunos criterios que podemos considerar, ¿no? Eso de ahí son criterios de exclusión, y los criterios de inclusión son los que yo sí obligatoriamente tengo que considerarlo para hacer la búsqueda. Por ejemplo, decirle, a ver, un criterio de inclusión que considere, por ejemplo, la palabra microservicios. Sería un criterio de inclusión en el título. Por ejemplo, de que tenga menos de 3 años, ¿ya? Por ejemplo, que esté publicado en una revista de Estados Unidos. Esos son criterios de inclusión, ¿ya? Y los de exclusión son los que no voy a considerar. Todo ello establece límites para la revisión sistemática de la literatura, ¿ya? Esos tenemos que tenerlos muy en claro. Tienen relación estrecha con las palabras claves, pero no necesariamente son solamente de ello, ¿ya? Hay algunos criterios adicionales. Se pueden utilizar muchos factores diferentes como criterio de inclusión, pero están asociados a los componentes de la pregunta pico, como por ejemplo la población, el contexto, los resultados, el diseño del estudio, el entorno. En algunos casos están asociados los criterios de inclusión. La información sobre los criterios de inclusión y exclusión se ponen en un párrafo, listado o una tabla dentro de la sección del método de la revisión. Significa que los vamos a incluir luego, ¿ah? Cuando hagamos la redacción de su documento. Ahí hay un apartado en la que nosotros decimos, considera esto para incluir los artículos y esto los que excluyo para hacer las búsquedas, ¿ya? Eso tiene que quedar en el documento al momento de hacer la redacción. Y van a ser aplicados tanto en la selección inicial como en la revisión final de los artículos encontrados. Significa que desde el inicio nosotros tenemos que considerarlos, ¿ya? Cuando hablamos de la selección inicial, significa la revisión del título y del resumen, que es lo primero que nosotros revisamos, y luego vamos a buscarlo en todo el documento, en todo el artículo, en todos los documentos que encontramos, que es sí el resto del documento. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Muy bien. Algunos criterios de inclusión y exclusión habituales. Les mencionaba, son ejemplos. Por ejemplo, aquí nos dice, cuando los casos de estudio o los participantes en una investigación deben tener una condición particular para que el estudio sea incluido en una RCL. Y el ejemplo nos dice que las investigaciones sobre factores de riesgo laboral en una empresa minera a pequeña escala, a pequeña minería. Ahí estamos hablando de que hay inclusión, criterios de inclusión, y excluimos
algunos también. Por ejemplo, si lo que nos dicen en empresas mineras, vamos a excluir cuando son empresas grandes eh, o empresas a gran escala, entonces no los consideramos. O hacemos la inclusión del término empresas mineras a pequeña escala o excluimos las grandes empresas. Eso tenemos que definirlo antes de hacer la búsqueda. Hay criterios como la localización geográfica o el contexto, ¿ya? Eso lo vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, cuando hablábamos del confort térmico en plantas de manufactura ligera. Y nosotros limitábamos la revisión a estudios dirigidos al mismo tipo de casos. Incluíamos palabras o incluíamos una población o factores específicos, ya sea espaciales o económicos similares. Pero nosotros definíamos o indicábamos qué es lo que buscábamos, ¿ya? Otro criterio, por ejemplo, es el diseño del estudio. Eh, Aquí podríamos decir que hacemos o consideramos comparaciones entre géneros que utilizaron métodos, por ejemplo, de medición no invasivos. Y podemos decir, vamos a excluir los que sí utilizaron los métodos invasivos. Es dependiendo cómo lo veamos, ¿ya? Pero ahí definimos el criterio de inclusión o de exclusión, que son los comunes. Ahí, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna, seguimos. Otro criterio, como lo había mencionado, son las fechas, ¿verdad? La mayoría de investigaciones o de revisiones se hacen con artículos que no vayan más allá de los 5 años. Y cuando entramos a Scopus, ahí hay la posibilidad de definir desde cuándo a cuándo buscar, los últimos 3 años, o de tal fecha a tal fecha, o de tal año a tal año, podemos establecer. Pero la fecha es una de las criterios que más se utilizan para filtrar o hacer búsquedas habituales, ¿ya? Ustedes recibieron la indicación precisa de que no utilicen más allá de 5 años de antigüedad los artículos. Ya deben ser no considerados, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente en este tiempo ya hay nuevas actualizaciones, nuevos descubrimientos, y la información que encuentran más allá de esos 5 años quizá es obsoleta, ¿ya? Por eso es que no se considera más allá de ese lapso de tiempo. Otro de los criterios de inclusión y exclusión es el idioma, ¿ya? Como les decía, pueden decir, está publicado exclusivamente en inglés, entonces puedo considerar ello. Si bien es cierto, la mayoría de artículos que ustedes van a encontrar están publicados en inglés, porque es el idioma que más se publica, también hay artículos en español, también hay artículos en otros idiomas. Entonces podemos filtrar, incluir o excluir, dependiendo cómo lo quieran plantear, el idioma, ¿ya? Aquí están algunos de los elementos que ya han hecho ustedes, algunos de los trabajos que ya hicimos, solamente revisamos. Por ejemplo, vamos a definir criterio de inclusión y exclusión considerando la pregunta de investigación establecida por el método PICO. El método PICO determina la siguiente pregunta: ¿qué soluciones se han desarrollado para medir el disconfort térmico por medios no invasivos utilizando tecnología de biodetención en centro de trabajo? Y definimos criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, por ejemplo, ahí hay definido 4. Los criterios o los estudios incluidos deben abordar el fenómeno de desconfort térmico. Muy bien, entonces están definiendo en un párrafo, ¿ya?, qué es lo que van a considerar, ¿ya?
El segundo criterio dice, los estudios deben aplicar o describir métodos de medición biométrica de desconfort térmico. Ah, perfecto. Estoy considerando ambos criterios que tienen que cumplir esos dos que acabo de definir. El tercero dice, los estudios incluidos deben reportar resultados estadísticos de la aplicación de dichos métodos. Vamos, 3 criterios. Significa que esos 3 tienen que cumplirse para poder considerar el artículo. El 4 dice, los estudios se han desarrollado en entornos reales de trabajo de oficina. Al terminar los criterios de inclusión, nosotros tenemos que entender que esos 4 criterios que ha definido, que están en el ejemplo, deben ser cumplidos por cada uno de los artículos que voy a encontrar. Entonces nosotros lo comprobaremos. Pero adicional a ello, voy a definir criterios de exclusión. Por ejemplo, estudios que se desarrollan en laboratorios en torno de simulados o de prueba, que es la negación básica o una posible negación del criterio número 4, ¿verdad? Por eso les decía, o hay que tener un poquito de criterio para definir el criterio de inclusión o de exclusión, porque lo puedo decir de una forma en el criterio de inclusión o decirlo de otra forma en el criterio de exclusión. El criterio de exclusión dice también, por ejemplo, en este ejemplo, que el tipo de publicación no corresponde a un artículo original. ¿A qué se refiere? A que no vamos a buscar en conference papers, en tesis, en libros de texto universitario o material no indexado, sino van a ser estudios originales, ¿ya? Que la publicación es en idiomas diferentes al inglés y español. Significa que si es que están publicados en otros idiomas, no van a ser considerados. Y que sean documentos anteriores al 2018. Exclusión por fecha, ¿ya? Entonces, este es el trabajo que ustedes van a tener que hacer en cada artículo. Verificar, o van a tener que hacer previo a su revisión de artículos, definir sus criterios de exclusión e inclusión para poder revisar y comprobar luego de que los cumplen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aquí están los filtros, eso ya lo han visto ustedes. Esto es Scopus. En Scopus están todos los filtros que me permiten hacer o determinar, o en este caso ejecutar, los criterios de exclusión. Pero hay algunos adicionales, ¿ya? Por ejemplo, el idioma siempre ha estado. El tipo de publicación también está, en la que defino si son artículos originales, si son conference paper, si son libros, revisiones o algún artículo de editoriales. Todo eso está en los filtros de Scopus, ¿ya? Entonces, podemos filtrar ello, ¿ya? Podemos filtrar ello. También están los cuartiles, el Q1, Q2, que ya vamos a ver si son revistas o si han sido publicados en revistas de ese cuartil, o si están considerados en un espacio temporal, en los años. Fíjense, ahí están marcándose que han sido publicados en los años 2021, 2020 y 2019. Y el idioma. Entonces, todo eso ya ustedes lo han revisado, pero ahora sí hay que hacerlo formal, porque eso de ahí lo van a llevar ustedes a sus criterios que tienen que redactar. Todo esto se define en esto, en lo que nosotros ya le habíamos pedido. Nosotros ya le habíamos pedido en el anterior, pero ahora surgen algunos criterios adicionales, como por ejemplo el año, el idioma, o el rango de cuándo fue sido publicado, si ha sido un artículo de conference paper, si ha sido original y todo lo demás. Eso lo vamos a ir agregando, si está el idioma. Entonces, todo eso se va a ir agregando ¿a qué? A la cadena de búsqueda, ¿ya? A la cadena de búsqueda. Esto, la primera parte ustedes ya lo tienen, porque eso de ahí ustedes ya lo hicieron.
esta parte, ustedes ya lo hicieron. Pero ahora vamos a crear o agregar a su cadena criterios de inclusión o exclusión adicionales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Eso nos va a limitar o nos va a reducir a veces el número de documentos encontrados, ¿ya? Claro, porque estamos agregando más criterios, ¿ya? De exclusión o inclusión, estamos filtrando más. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, seguimos. Lo primero que tenemos que entender es que es los títulos y los resúmenes lo primero que revisamos, ¿ya? Eso es lo primero que hacemos, revisar el título para ver si tiene relación a lo que estoy haciendo y luego reviso el abstract o el resumen, ¿ya? Y ahí debo tener en cuenta esos criterios que ustedes van a definir. Ahí lo dice, ahí lo van a encontrar. Eso, por lo tanto, tienen que estar definidos previamente, tanto los criterios de inclusión como exclusión. Luego vamos a utilizar los resultados de la búsqueda en Scopus, ¿ya? Y estos resultados los vamos a exportar, ¿ya? Esos resultados los vamos a exportar. Y lo vamos a exportar en Excel, ¿ya? Esos los resultados los vamos a exportar en Excel, en donde se van a consolidar todos los resultados de esa búsqueda literaria. Ese es los pasos que vamos a seguir. Entonces, repetimos. Lo primero que vamos a hacer es buscar en títulos y resúmenes para comprobar que se cumplan, que esos criterios de exclusión e inclusión que ya definí se cumplan. Deben tenerse en cuenta. Luego de ello, con base en los resultados de esa búsqueda, vamos a exportarlo a un Excel, ¿ya? Incluyendo los resúmenes. Y es ahí donde se consolidan todos los resultados de la búsqueda literaria. Eso es lo que vamos a hacer posteriormente. ¿Qué características tiene un título de un artículo científico? El título bien elaborado ofrece los siguientes componentes. En primer lugar, refleja el contenido del trabajo de investigación. Lo debe decir bien claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Y contiene palabras importantes para poder localizar y realizar la búsqueda, considerando que esas palabras pueden convertirse en las palabras claves. Si el título ha sido del agrado del lector, se pasará a leer el resumen. Cuando dicen ha sido del agrado del lector, significa que ustedes han encontrado una relación estrecha con el trabajo que están haciendo, ¿ya? Significa que hay similitud en términos o en el contenido del trabajo, por lo tanto, luego paso a leer el resumen. Si está bien elaborado, el resumen del artículo debe contener la idea original del artículo y el resumen debe contener esta información. El por qué se hizo, que es el propósito, el cómo se hizo, que son los métodos, el qué se encontró, que son los resultados, y la conclusión, la explicación de lo que significan los resultados por parte del investigador. Nuevamente, si el artículo está bien redactado, bien hecho, deben encontrar estos 4 elementos, ¿ya? Estos 4 siempre están. En la mayoría de artículos, documentos, siempre están. Algunos por ahí que se les escapa, o estaba a veces escondido, pero la mayoría de veces siempre está presente, esos 4 elementos. Por ejemplo, miren, aquí está el resumen. Bueno, ya ha sido traducido, creo que en una sesión anterior creo que les mostré, pero siempre hay una identificación. El propósito, el objetivo de ese estudio, realizar una comparación de técnicas de descarga para vertidos de salmueras producidos por una planta desalinizadora.
Ese es el propósito. El método se propuso llevar aquí a cabo la investigación y todo lo demás que ustedes ven ahí. Los resultados indican que hubo un aumento en la salinidad del agua rechazo respecto a la de la alimentación, y ahí les dan valores, resultados. Y finalmente la conclusión está especificada acá, ¿verdad? Entonces, siempre ustedes van a analizar ese resumen y van a identificar esas 4 partes de lo que se les pide. Nuevamente, propósito, método, resumen y conclusión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, en nuestra actividad siguiente que vamos a hacer, vamos a comprobar 2 cosas con la doctora. Primero, que estén trabajando con Mendeley, todos, y luego de los artículos encontrados vamos a hacer un pequeño ejercicio como para que ustedes identifiquen estos 4 elementos. ¿Quedó claro? Entonces deben ustedes tener ya algún resumen o algún artículo ya descargado de los que hayan comenzado a trabajar. Excluir duplicados antes de iniciar la revisión de títulos y resumen. Lo que les decíamos, ¿ya? Puede aplicarse a más de una base de datos científicas con el fin de ampliar resultados. Por lo tanto, es posible que encontremos estudios duplicados. Lo único que se les pide es que prioricen base de datos, las más importantes. Por ejemplo, hay base de datos para medicina, ellos no debemos considerarlo. Hay base de datos como libros, no vamos a considerarlo porque generalmente no hay publicaciones de artículos en esas bases de datos. Entonces, centrémonos en aquellas que sí hay publicaciones, como Scopus, Science Direct, IEEE, Web of Science, Cielo, en ellos sí encontraremos, ¿ya? Entonces, vamos a priorizar ellos. No busquen en base de datos en la que sabemos que no hay publicaciones. Las ecuaciones de búsqueda para las consultas en las diferentes bases de datos deben ser iguales. Claro, nosotros construimos la cadena de búsqueda, la que ustedes ya han considerado, y la vamos a aplicar igual con ciertas modificaciones en la estructura de la cadena de búsqueda, dependiendo de la base de datos, pero debe ser igual y equivalente. No debo modificar nada, porque si no, los resultados van a ser diferentes, pero no, y no vamos a poder compararlos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los duplicados de la resultantes de la búsqueda en varias bases de datos, lo que su compañero preguntó. ¿Ya? No debemos considerarlos, ¿ya? No debemos considerar esos documentos o esas búsquedas que me dan documentos iguales. Para la próxima sesión, bueno, eso lo vamos a conversar en un momento porque el día miércoles es feriado. Justo estaba conversando con la doctora, no sé si, doctora, de una vez les preguntamos. Ujú. Eh, Sí, Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo está, doctor? Buenas noches, buenas noches. El día miércoles nosotros no tenemos sesión. Nuestra idea es recuperarlo el día sábado. Doctora, Ujú. ¿qué hora fue la vez pasada que recuperamos? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Ujú. Esa es nuestra propuesta, señores, para no atrasarnos con el desarrollo de las sesiones. Muy bien. Claro, como probablemente algunos no puedan participar por diversos motivos o cruces de horario, no habría ningún inconveniente. Sí, Va a claro que quedar sí. siempre la sesión grabada. Ujú. Claro, pero como ahora ya hay trabajo, porque Sí. antes de la próxima sesión, para el día sábado, ustedes ya tendrían un poquito más de Mm, tiempo para presentar esto, ¿no? ¿Qué ujú. tenían que hacer antes de la próxima sesión? Revisar los títulos y resumen de los documentos que ya tienen, porque ustedes ya han comenzado a extraer, a descargar documentos, ¿verdad? De Scopus y de otras bases de datos. Y van a seleccionar aquellos artículos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto, previo a esto debieron o deben definir sus criterios de inclusión y exclusión. Hay entre ustedes, entre el grupo, las 2 personas,
Identifiquen lo importante para incluir y lo importante para excluir, ¿ya? Luego van a guardar los resultados en Mendeley. Por eso es importante hoy comprobar que Mendeley lo están utilizando, ¿ya? Ahí dice que deben revisar previamente los tutoriales. Si alguien tiene problemas, porque creo que en este grupo fue que me preguntaron de cómo integrar, ahí les ayudo. Por eso vamos a ir a salas, ¿ya? Y luego, ustedes tienen que enviar la tarea, ¿ya? De los criterios de inclusión y exclusión y el listado de Excel, que es la exportación de las búsquedas. Eso es lo que tienen que hacer. No es muy complejo el trabajo de esta semana, porque los criterios de exclusión y inclusión son párrafos muy cortos, y luego hacer la búsqueda en los bases de datos y exportar. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Quedó claro la actividad que tienen para esta semana, señores? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, veo que nadie pregunta, entonces creo que quedó claro. Si es que Una no hay, consultita, ¿esta actividad hasta qué fecha ya, tenemos como, disponible para subir a la plataforma? ya, doctora, le damos hasta el sábado la noche. Yo creo que sí, porque como van a tener la retroalimentación en la mañana, entonces sí estaría bien. Y el sábado en la mañana, quizá por ahí le hacemos alguna observación, una Ujú. revisión, y modifican, ¿verdad? Y tienen tiempo para modificarlo. Profesor, muy buenas noches. Sí, sí, dime. Una consulta, mire, con la plataforma UTP Class, el problema es que muchas veces uno sube, pero luego desaparece. Ya nos ha pasado a mis, bueno, en diferentes, no sé, desconozco aquí en el aula, pero nos está pasando. Por ejemplo, en el examen del día viernes, un curso de riesgos informáticos, el profesor dio 3 oportunidades, porque hay alumnos que les aceptaba y luego les desaparecía. Entonces, no sé, profesores, en base a sus aulas, si existe ese inconveniente en su curso. Entonces, yo creo que sería bueno que se dé 2 o 3 intentos, ¿no? Hasta una fecha límite, pues, ¿no? Para Sí, evitar ese inconveniente, no tengo porque eso es lo que no está hay problemas. sucediendo con la plataforma que es Mm, nueva. Ya, no he tenido el caso. Creo que a diferencia de otros cursos, nosotros no manejamos exámenes, manejamos básicamente tareas, pero que haya alguno entregado y no haya llegado, hasta ahora no he visto ningún caso, al menos en mis cursos, ¿ya? Porque Ah, ok. todo manejamos tareas, ¿ya? Pero sí, no hay ningún problema, ponemos 2 o 3 intentos para que ustedes presenten, no hay ningún inconveniente en ello, ¿ya? Lo Ok. único que sí Gracias, cumple, profesor. ya no hay problema. Cumpla. Me dice Ronald, criterios son las cadenas AND, OR y NOT. No, no. Los criterios no son las cadenas. Los criterios son, aquí lo muestro de nuevo, estos son criterios, Ronald. Especificar con tus palabras qué es lo que vas a considerar y qué es lo que no vas a considerar. Los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Esos son. Entonces, por ejemplo, si tú me hablas de, voy a poner un ejemplo, a ver, revisión sistemática de la literatura de, mm, de experiencia, por ejemplo, experiencias de microservicios en pymes, ya. Entonces yo voy a decir, a ver, voy a considerar, voy a crear en mis criterios de inclusión, voy a decir, los estudios van en considerar pymes en Lima. Ese es un criterio de inclusión. ¿Ya? Mi segundo criterio de exclusión, voy a considerar, considerar que el trabajo de microservicios se haya hecho por un pequeño grupo de desarrollo, por ejemplo, dando un ejemplo un poco difuso, ¿ya? Esos son criterios. Y cuando hablo de criterios de exclusión, dice, a ver, no voy a considerar aquellos que tienen más de 5 años, que han sido publicadas en español. Esos son criterios de exclusión. Los redactas, ¿ya? Así como está aquí en este ejemplo, ¿ya? ¿Quedó claro? Alguien me preguntó, no, creo que fue Ronald Rodríguez. ¿Quedó claro, Ronald? Listo.
Estos criterios de exclusión luego los van a llevar a definir filtros, ¿ya? Los van a llevar a definir filtros adicionales a los que ya tenían. Y eso sí lo incluyen aquí, por eso hicimos este ejemplo. Estos son los que ya tienen, ahora le van a sumar los criterios de inclusión y exclusión a esa cadena basados en esos párrafos, en esos que ustedes acaban de definir. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Quedó claro? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, Sergio, parece que quería hacer una pregunta. No, profe, nada, todo claro. Listo. Muy bien, ahora sí, vamos a hacerlo rápido, nos quedan 40 minutos. Primero, con la doctora, verificamos que estén trabajando en Mendeley y si es que tienen algún artículo, rápidamente identificamos ahí las partes en ese abstract de lo que les estamos pidiendo. Son dos cosas muy rápidas que vamos a hacer en cada sala. ¿Cuántos grupos eran? ¿Recuerdan? 17 creo que eran. Bueno, Sí, voy a pero crear son 17, son 17. Ujú. 17. Entonces creo 17 salas. Cada uno ya sabe a qué sala ir. ¿Ya? Eh, listo, empezamos. Doctora, ¿a usted le parece si va a los impares y yo a los pares? O Perfecto. Sí, listo, está bien. usted va impares, yo pares. Listo, Ujú. ahí vamos. Muy bien, señores, a sus salas.
Bien, doctora, no sé si culminó. Yo le entré a la sala 17 para apoyarle. Completé Sí, con ellos. sí, doctor, pude completar. Tuve unos Perfecto, pequeños inconvenientes con el internet en el primer momento, pero sí, pude al final pude perfecto. finalizar. Creo que todos los grupos ya tienen claro lo que tienen que hacer, el trabajo fino que hay que hacer para el fin de semana. Y la siguiente sesión ya todos deben estar trabajando con Mendeley. Muchos no lo han estado haciendo, lo han estado haciendo de manera manual, pero bueno, ya tienen ahora la indicación. Señores, les agradecemos por la atención el día de hoy y nos encontramos el día sábado a las 9 de la mañana. Muy buenas noches con todos. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Nos vemos el sábado a las 9. Hasta pronto.